Seminario Bíblico para Pastores. Aprendiendo a trazar bien la palabra de Dios. Con el profesor Víctor Manuel Buitrago. En mis lecturas devocionales de la Biblia, estoy leyendo una vez más el libro de Levítico. Y esta vez lo estoy haciendo en una versión que se llama la Biblia del Jubileo. Es una Biblia católica, y al estar ya casi terminando el libro, el capítulo 22 de Levítico, me llamó la atención y pensé por un momento cómo puedo yo hacer que estas ordenanzas para los sacerdotes en el libro de Levítico se puedan capitalizar en mi vida, en alguna forma, en alguna manera, entendiendo que ya para nosotros no están vigentes porque el Señor Jesucristo clavó todo eso en la cruz. Pero la Biblia en alguna manera tiene que ser trascendente y tiene que ser aplicable a nuestros días hoy. Entonces, por eso quiero hablar un poco acerca de principios de santidad para el ministerio hoy, que son algunas lecciones que he sacado de Levítico 22. En el corazón de Levítico 22 late un llamado divino a la santidad que trasciende el ritual antiguo y habla con fuerza al corazón del creyente, ese creyente contemporáneo. Dios instruye a Moisés detalladamente sobre las ofrendas, los sacerdotes y las normas que regulan lo sagrado. No se aceptan animales defectuosos. Los sacerdotes deben guardar pureza, una pureza ceremonial, y las cosas santas no deben profanarse en ninguna circunstancia. La mayoría de estas prescripciones rituales ya no se observan hoy literalmente, pues Cristo cumplió perfectamente la ley y nos introdujo en una nueva alianza de gracia. Basta con leer el libro de Hebreos, especialmente el capítulo 8 y 9. Esos principios eternos siguen iluminando nuestra vida con una relevancia sorprendente. Yo lo he sintetizado, espero que sabiamente, estos principios, y los he condensado en 5 dimensiones esenciales que son integridad, respeto, responsabilidad personal, vida comunitaria sana y coherencia interna. Vivirlos hoy significa abrazar una existencia marcada por propósito, ética, disciplina y reverencia, desde luego conscientes de que la libertad sin ancla termina desordenando tanto al individuo como a la comunidad entera. Este estudio explora cada uno de estos principios y espero hacerlo en profundidad, enriqueciéndolos con la luz del Nuevo Testamento y proponiendo aplicaciones concretas y prácticas para los ministros del Evangelio en el siglo XXI. Porque el ministerio no es un oficio cualquiera, ni una profesión más. Es un llamado sagrado para encarnar lo que se predica, a servir como puente vivo entre la santidad absoluta, esa santidad absoluta de Dios, y la fragilidad humana. En un mundo marcado por la superficialidad, la prisa constante, las profesiones y las presiones culturales y la erosión de los valores, estos principios de Levítico 22 actúan como un faro firme que guía a la iglesia hacia una fe auténtica, transformadora y resistente a las tormentas. En primer lugar, la integridad. Debemos ofrecer a Dios lo mejor, no lo sobrante. La integridad, tal como se revela en Levítico 22, 17 al 25, exige que las ofrendas sean perfectas, sin defecto alguno. Dice: ninguno que tenga defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Levítico 22, 20. Dios rechaza explícitamente a los animales cojos, ciegos, mutilados
enfermos o con cualquier imperfección. No se trata de un capricho divino, ni de perfeccionismo legalista, sino de una enseñanza profunda sobre el valor que asignamos realmente a nuestra relación con el Creador, con Dios mismo. Ofrecer lo defectuoso equivalía a despreciar la santidad de Dios y a tratarlo como alguien de menor importancia, como un receptor de sobras en lugar del Señor digno de todo honor. En la era del Nuevo Testamento, este principio se eleva y se transforma en un llamado a la consagración integral de toda la vida. El apóstol Pablo lo expresa con una urgencia apasionada en Romanos 12:1. Os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya no es un animal sobre el altar de piedra del tabernáculo, sino nuestra existencia completa. Nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos financieros, nuestras emociones, nuestras decisiones diarias y nuestra voluntad entera. Todo debe ser entregado como ofrenda viva, santa y agradable. Jesús mismo encarnó esta integridad de manera suprema y sacrificial. En la cruz no dio una parte de sí, sino absolutamente todo. Pablo lo recuerda conmovedoramente a los corintios cuando les dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda a los Corintios 8:9. La integridad cristiana no busca ganar méritos para la salvación, no. Eso sería caer en el legalismo que el Evangelio de por sí rechaza, sino que es más bien la respuesta natural, agradecida y espontánea a la gracia que ya hemos recibido abundantemente en Cristo Jesús. Santiago, en su carta, refuerza esta idea cuando afirma: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto dice Santiago 1:17. Dios da siempre lo mejor, por tanto, su pueblo redimido debe responder con lo mejor de sí. En la práctica diaria del siglo XXI, la integridad nos confronta constantemente con la tentación sutil de ofrecer lo que sobra. En una cultura consumista, acelerada y llena de distracciones digitales, es fácil dar a Dios las migajas de nuestro tiempo. Una oración apresurada mientras revisamos el teléfono, un culto dominical al que asistimos más por costumbre o tradición que por devoción verdadera, o una ofrenda económica que calculamos cuidadosamente después de satisfacer todos nuestros deseos, caprichos y gastos personales. Muchos creyentes dedican las mejores horas y energías del día al trabajo secular, al entrenamiento o a las redes sociales, y reservan para Dios solo los restos de energía al final de la jornada, cuando ya están exhaustos. Pero el principio de Levítico sigue vigente en su esencia espiritual. Dios merece lo primero y lo mejor, no las obras. Mire, para los ministros del Evangelio, esta dimensión de la integridad adquiere un peso particular y urgente. El pastor o la pastora no puede predicar con convicción sobre excelencia y consagración desde el púlpito mientras su propia vida ministerial se caracteriza por la mediocridad,
la improvisación o el mínimo esfuerzo. Preparar un sermón con diligencia profunda es una palabra como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, como dice 2 Timoteo 2:15. No es un lujo opcional, sino una obligación sagrada ante Dios y la congregación. Significa invertir horas consistentes en oración, esa oración intercesora por el pueblo, en estudio exegético riguroso, en meditación personal prolongada y en el cuidado pastoral atento del rebaño, en lugar de depender de mensajes prefabricados, copias rápidas de internet o improvisaciones de último minuto bajo la presión del tiempo o las expectativas. En la cultura actual, esta cultura de contenido digital rápido, donde abundan los predicadores estilo influencer que priorizan el impacto visual inmediato, las emociones momentáneas y el crecimiento numérico sobre la profundidad doctrinal y la transformación real, el ministro íntegro debe resistir activamente la tentación de la superficialidad. Pablo lo dejó claramente cuando les dijo a los corintios: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. 2 Corintios 4:5. Aplicado al contexto ministerial este contexto del ministerio contemporáneo, esto implica rechazar el burnout causado por ambición desmedida y abrazar una disciplina sostenida de excelencia equilibrada. El pastor debe cuidar intencionalmente su salud física y emocional y espiritual mediante descanso sabático regular, ejercicio, alimentación adecuada y búsqueda de consejería cuando sea necesario para que su ministerio sea una ofrenda pura y no un sacrificio defectuoso que termine dañando tanto a él como a la congregación a la cual él sirve. Cuando un ministro ofrece consistentemente lo mejor de sí mismo, la congregación lo percibe de manera natural y se inspira a imitar ese ejemplo. La integridad pastoral no solo protege la credibilidad del evangelio ante un mundo cada vez más escéptico y crítico, sino que modela la santidad que Dios continúa demandando de su pueblo en todas las esferas de la vida. En segundo lugar, el respeto. Tratar lo espiritual con seriedad, no superficialmente. En Levítico 22 del 1 al 9, Dios advierte seriamente a los sacerdotes que no profanen las cosas santas ni participen de ellas en estado de impureza ceremonial. El respeto a lo sagrado no era negociable. Representaba el reconocimiento humilde de que Dios es santo por naturaleza y que todo lo relacionado con el Señor merece una actitud de reverencia profunda, básicamente en las instrucciones detalladas sobre la cena del Señor. Pablo escribe con gran solemnidad en primera a los Corintios 11, 27 al 29, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. La superficialidad en las cosas espirituales no es un simple descuido menor. Constituye una profanación que puede acarrear consecuencias graves para el individuo y para la comunidad. En el mundo actual, este respeto se encuentra bajo constante amenaza por una cultura posmoderna que trivializa lo sagrado de múltiples formas. La oración se reduce frecuentemente a una víbora positiva o a una herramienta utilitaria
para obtener beneficios personales o soluciones rápidas. El culto congregacional se convierte muchas veces en un espectáculo de luces, música profesional y entretenimiento, donde el enfoque principal está más en la experiencia emocional del que asiste al culto que en el encuentro genuino y reverente con el Dios vivo. La palabra de Dios se fragmenta en memes cortos, versículos aislados sacados de contexto o frases motivacionales que pierden su poder transformador y correctivo. Jesús confrontó esta actitud hipócrita citando al profeta Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esto dice Mateo 15:8. El respeto genuino no surge de rituales externos vacíos o de formas religiosas, sino de un corazón que verdaderamente teme a Dios y comprende que nuestro Dios es fuego consumidor. No se trata de un miedo paralizante o legalista, sino de una reverencia alegre, madura y llena de gratitud que transforma cada acto de adoración en un encuentro real y personal con el Señor. Los ministros del Evangelio tienen la responsabilidad primordial de modelar este respeto en todo lo que hacen y dicen. En una época que está dominada por la predicación altamente emocional, las liturgias adaptadas al gusto del mercado y los cultos diseñados principalmente para atraer multitudes y retener asistentes, el pastor debe tratar el púlpito como un espacio genuinamente sagrado, nunca como un simple escenario de entretenimiento o performance, desempeño, el show. No, esto implica preparar el corazón con oración y ayuno antes de ministrar, acercarse a la palabra con temor y temblor, como dice Isaías 66:2, y proclamarla con unción, con autoridad y profundidad, como lo hizo Pablo cuando dijo a los tesalonicenses: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 2:13. ¿Cómo aplicaremos esta parte al ministerio actual? Mire, el respeto significa rechazar prácticas que manipulen emocionalmente a la congregación para obtener respuestas superficiales. Es evitar chistes irreverentes o comentarios frívolos desde el púlpito y liderar con solemnidad y dignidad en momentos clave como la administración, por ejemplo, de la mesa del Señor, la cena del Señor, o los sacramentos como el bautismo, o el tiempo de las oraciones de consagración y ordenación. Un ministro que trata lo espiritual con seriedad, con una seriedad profunda, enseña a su iglesia, más por ejemplo vivido que por palabras, a hacer exactamente lo mismo que él. En aquellas congregaciones donde el respeto hacia lo sagrado se ha erosionado, gradualmente se ha ido poco a poco yendo al piso, suelen surgir divisiones, escándalos de todo tipo, económicos, morales, y tienen una fe superficial que no resiste las pruebas de la vida real. En cambio, donde se cultiva intencionalmente este respeto, florece una comunidad que honra verdaderamente a Dios, experimenta su presencia poderosa y refleja su carácter santo en la sociedad circundante. Tercero, la responsabilidad personal. Mire, reconocer que las acciones tienen consecuencias. Levítico 22:10 al 16 establece
límites claros sobre quién puede participar de las cosas santas y advierte con firmeza que quien profane lo sagrado llevará su pecado. Las acciones humanas tienen un peso real y consecuencias que cansan, que llegan y alcanzan aún lo eterno. El Nuevo Testamento confirma y amplía esta verdad con la poderosa ley espiritual de la siembra y la cosecha. Dice Pablo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, pues de la carne segará, va a segar corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Jesús ilustró esta realidad en varias parábolas impactantes, como la del siervo infiel que, al no cumplir con su responsabilidad asignada, enfrentó un juicio severo. Lea Mateo 24, del 45 al 51, aunque yo creo que la mayoría de ustedes conocen esta parábola. La negligencia o la irresponsabilidad personal nunca pueden y nunca van a quedar sin efecto ante los ojos de Dios. En una cultura contemporánea que constantemente evade la responsabilidad con frases comunes como "no es mi culpa", "fue el contexto social", "la sociedad me hizo así". Este principio bíblico resulta profundamente contracultural y al mismo tiempo profundamente liberador. El creyente maduro, entiende que sus elecciones cotidianas, grandes o pequeñas, moldean su carácter, su destino, ese destino espiritual y su testimonio público. Pablo vivió esta responsabilidad de forma radical y disciplinada. Él dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera a los Corintios 9:27. Entonces, asumir responsabilidad personal nos libera del rol de víctimas perpetuas y nos empodera para crecer en santidad y madurez cristiana. Mire, para los ministros del Evangelio, esta verdad se convierte en un llamado urgente a la vigilancia constante y al autoexamen, en un autoexamen honesto. Algo así como lo que decía San Agustín cuando hablaba de la introspección. El apóstol Pablo instruyó a su discípulo Timoteo con estas palabras llenas de sabiduría práctica: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Primera a Timoteo 4:16. Un ministro que descuida su propio corazón, su vida privada o su disciplina espiritual está expuesto a caer en escándalos morales, doctrinales, éticos, económicos, que dañan gravemente el testimonio de la iglesia entera y el nombre de Cristo Jesús. Las aplicaciones concretas en el contexto actual son numerosas y necesarias. Establecer sistemas formales de rendición de cuentas, esas cuentas personales con un mentor de confianza o un superior de confianza, o quizás con un pequeño grupo de líderes maduros. Practicar la confesión regular y honesta de pecados ante Dios y, cuando corresponda, ante los hermanos fieles de la iglesia. Santiago 5:16. Evaluar periódicamente si el ministerio está alimentando el ego personal o si realmente está centrado en la cruz de Cristo y en el servicio al reino. En la era de las redes sociales y la exposición pública constante, la responsabilidad personal también implica no publicar o compartir contenido que contradiga lo que se predica en privado o que pueda dañar el testimonio.
Un pastor debe ser especialmente cuidadoso con su uso del tiempo, sus finanzas personales y sus relaciones interpersonales. Cuando un ministro vive de manera responsable y transparente, su iglesia aprende por observación diaria a hacer lo mismo. El rebaño no sigue únicamente las palabras pronunciadas desde el púlpito, sigue el ejemplo vivido de coherencia y responsabilidad del pastor. De esta manera, la responsabilidad personal del líder se transforma en una poderosa salvaguarda que protege y fortalece a toda la comunidad de la fe. Cuarto, vida comunitaria sana. Mire, unas normas claras que protejan la convivencia y la justicia. Aunque Levítico 22 contiene instrucciones específicas para sacerdotes y ofrendas, forma parte integral de un sistema más amplio diseñado para proteger la santidad colectiva. Esa santidad colectiva, en este caso, del pueblo de Israel. Las normas divinas no buscaban crear opresión o control arbitrario, sino evitar el caos moral y garantizar que la comunidad reflejara el carácter santo y justo de Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo aplica este mismo principio, esta misma regla a la vida de la iglesia. Él dice, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25. Jesús estableció procesos claros y amorosos para manejar el pecado dentro de la comunidad. Mire cómo dice el Señor Jesús. Ojalá lo aplicáramos en todo momento. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele entre tú y él solo. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mateo 18:15. La comunidad cristiana sana no surge de una permisividad indiscriminada ni de un relativismo moral blando, sino de normas claras, justas y llenas de gracia que protegen la unidad, la justicia y la pureza del cuerpo de Cristo. En muchas iglesias contemporáneas se observa el peligro real de una gracia barata, como la denominó Dietrich Bonhoeffer, que evita toda confrontación por temor a herir sentimientos o perder miembros. Sin embargo, el apóstol Pablo fue muy directo al escribir a los corintios. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 1 Corintios 5:6. Debe haber normas claras, límites éticos bien definidos, procesos transparentes de disciplina restaurativa y liderazgo responsable. Son esenciales para preservar la salud espiritual del cuerpo. No se trata de volver al legalismo farisaico, sino de ejercer un amor maduro que busca genuinamente la restauración del que cae. Eso es lo que enseña Gálatas 6:1, ¿verdad? Los ministros del Evangelio actúan como guardianes y pastores de esta vida comunitaria sana. Pedro les encomendó con solemnidad: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ellos, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Primera de Pedro 5:2. Miren, el contexto actual, o sea, para nosotros hoy, esto implica establecer e implementar políticas claras de protección a los niños y personas vulnerables, procesos transparentes para la rendición de cuentas financieras de la iglesia y mecanismos efectivos de disciplina restaurativa. Escuche, restaurativa, que equilibre la verdad bíblica con la misericordia de Cristo Jesús. En congregaciones grandes, esas congregaciones que podemos llamar
multisitio o incluso en congregaciones virtuales, porque algunos creen que puede haber congregaciones virtuales. De mi parte no creo, pero para los que creen que hay iglesias virtuales, el ministro debe resistir la tentación de ignorar conflictos o pecados graves simplemente por miedo a perder asistencia o por perder recursos o quizás perder popularidad. Enseñar la palabra sin temor, escuche, enseñar la palabra sin temor a las consecuencias culturales, confrontar el pecado con sabiduría y gracia y fomentar activamente la reconciliación. Estas son tareas esenciales del liderazgo pastoral. Cuando un pastor lidera con normas claras y amorosas, la comunidad se fortalece de manera notable. Aumenta la confianza mutua, disminuye la murmuración destructiva, se promueve la justicia y se manifiesta de forma más visible el carácter transformador del Evangelio. La vida comunitaria sana no es un aspecto secundario del ministerio, es uno de los testimonios más poderosos de que el Evangelio de Jesucristo realmente puede transformar no solo individuos aislados, sino familias, iglesias y sociedades enteras. Y quinto, coherencia interna. No solo apariencia religiosa, sino, escuche, carácter transformado. Levítico 22 culmina con un llamado poderoso a la santidad integral. Mira lo que dice: yo soy el Señor que os santifico. Esto dice el versículo 32. La obediencia externa a las normas debía brotar de un corazón verdaderamente transformado por la presencia y el poder de Dios. El Señor Jesucristo confrontó con dureza la incoherencia de los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huestes de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23, 27 al 28. El apóstol Pablo resumió esta enseñanza de una manera magistral. Miguel dice: el que es judío es el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. Romanos 2:29. La coherencia interna representa el sello distintivo del discípulo maduro de Jesucristo. Santiago lo expresa con franqueza directa. Él dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto dice Santiago 1:22. En nuestra era que está dominada por las apariencias, donde abundan fotos perfectas de cultos en redes sociales, mientras la vida familiar, matrimonial o ética se desmorona en privado. Este principio nos llama a una autenticidad radical y valiente que resista la presión cultural. Para los ministros del Evangelio, la coherencia interna es literalmente una cuestión de vida o muerte para su ministerio a largo plazo. Pablo modeló esta coherencia y la enseñó a los tesalonicenses. De tal manera fuimos amables entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Así, teniendo tanto amor por vosotros, estábamos deseosos de entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Primera a Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 y 8. Un ministro coherente vive lo que predica en todos los ámbitos de la vida. Ama y cuida a su familia. Maneja el dinero con total integridad y transparencia. Perdona como ha sido perdonado
y mantiene una vida devocional auténtica y constante. Las aplicaciones prácticas incluyen la disciplina espiritual diaria. Es una disciplina que sea consistente. ¿En qué debe ser consistente esa vida, esa disciplina espiritual? Debe ser de oración, de lectura profunda de la Biblia, ayuno ocasional, el fortalecimiento intencional del matrimonio y las relaciones familiares y la humildad suficiente para reconocer y confesar fallos públicamente cuando sea necesario, como lo hizo el apóstol Pedro en el incidente registrado en Gálatas 2. ¿Se acuerda de Gálatas 2? Que Pedro admite que falló allá en el comportamiento en ese lugar. En esta era digital, donde prácticamente todo se filtra y se amplifica rápidamente, la coherencia protege el testimonio del Evangelio de manera crucial. Cuando un pastor demuestra coherencia entre su mensaje público y su vida cotidiana, esa vida privada, su ministerio se convierte en una carta viva de Cristo, como dice Corintios, que puede ser leída y entendida por todos. La iglesia no solo escucha las enseñanzas, observa la transformación, esa transformación real, y se siente motivada a imitar ese ejemplo de carácter moldeado por el Espíritu Santo. Podemos empezar a concluir ya nuestro estudio de Levítico 22 aplicándolo a nuestra vida hoy de la siguiente manera. Hay una libertad con principios que edifican. Estos 5 principios que les mencioné, que han sido extraídos de Levítico 22, que son integridad, respeto, responsabilidad personal, vida comunitaria sana y coherencia interna, no constituyen reliquias de un código ritual antiguo, no. Representan el ADN mismo del discípulo de Jesucristo en cualquier época, escuche, en cualquier época de la historia. Vivirlos, pero vivirlos plenamente, significa rechazar la idea de una libertad sin brújula moral que el apóstol Pablo confrontó directamente en Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. La verdadera libertad cristiana no es libertad para hacer lo que nos plazca sin consecuencias, sino es una libertad para ser santos, para amar a Dios y al prójimo con todo el corazón y para servir con excelencia y devoción. Para los ministros del Evangelio en este siglo XXI, encarnar estos principios no representa una carga adicional o un peso legalista, sino el secreto más poderoso para un ministerio fructífero, auténtico y duradero. En un mundo cada vez más cansado de la hipocresía religiosa y de las promesas vacías, las iglesias necesitan urgentemente líderes que ofrezcan consistentemente lo mejor de sí mismos, que respeten profundamente lo sagrado, que asuman con madurez su responsabilidad personal, que protejan y nutran la vida comunitaria y que vivan con una coherencia interna visible y convincente. Mire, solo de esta manera el Evangelio continuará siendo sal que preserva y luz que ilumina, transformando vidas individuales, familias, congregaciones y en última instancia sociedades enteras. Al final del camino, Levítico 22 nos recuerda una verdad inmutable: Dios no cambia. Él sigue siendo infinitamente santo y continúa llamando a su pueblo a reflejar esa misma santidad en un mundo caído. En Cristo Jesús este llamado no se cumple mediante esfuerzo humano,
aislado o mérito propio, sino por la obra poderosa y transformadora del Espíritu Santo que obra en nosotros tanto el querer como el hacer, como dice Filipenses 2:13. Yo ruego, oro, anhelo que cada ministro y cada creyente pueda declarar con el apóstol Pablo desde lo más profundo del corazón: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como dice Filipenses 1:21. De esta forma, la libertad no traerá desorden ni destrucción, sino edificación, crecimiento y gloria para el nombre del Señor. Que así sea en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Que Dios se glorifique en su vida ministerial, que Dios se glorifique en su liderazgo, que Dios se glorifique en su vida diaria. Ese es mi anhelo, mi deseo. Y espero que esta pequeña reflexión de Levítico 22 le ayude a entender un poco acerca de las demandas de Dios en ese tiempo y cómo extrapolarlas para nosotros hoy. Dios le bendiga grandemente. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.